Para finalizar este panel de cierre, lo voy a presentar al magíster Eugenio Urrutia Albizúa, quien va a llevar adelante este momento. Él es vicerrector de investigación de la UPAEP, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, y director general del proyecto Asterchart 1, primer satélite mexicano desplegado desde la Estación Espacial Internacional. Es ingeniero químico y magíster por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Una maestría en Ciencias por el Instituto de Agroquímicos y Tecnología de Alimentos de Valencia, España. Está diplomado en Finanzas en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa en Puebla y es diplomado en Dirección también por la misma universidad. Ha sido diplomado en Educación de Ciencia y Tecnología por Mashab, Jerusalén, Israel. Es director, fundador del Centro de Estudios en Ciencia y Religión de la UPAEP y también miembro internacional de la Sociedad de Ciencia y Religión en el Reino Unido. Es también asesor especial del Comité Ejecutivo del MISEN Mundial y es el expresidente de esta misma institución. Ex codirector para Latinoamérica del programa de Ciencia y Religión en la sede de Berkeley. Así que les damos la palabra a Eugenio para que pueda llevar adelante este panel final. Bueno, pues muchas gracias, Lorena. La verdad que para mí es todo un honor tener aquí a mi lado, porque estamos aquí nosotros de manera presencial, aquí en Puebla, aquí junto, a Carlos Carsolio Larrea. Él es, además de un gran amigo, para mí es sin duda uno de los más grandes deportistas latinoamericanos de todos los tiempos. Y claro, no tiene la popularidad de un Maradona, por supuesto, ¿no? Pero es que su deporte es bastante menos multitudinario, pero sus logros han sido magníficos y es para mí un honor que esté aquí con nosotros. Él ya lo verán ahora que lea su muy breve resumen, pues tiene muchas facetas. Y una de sus pláticas que yo le he escuchado que me han impresionado mucho es la que él denominó Todos somos exploradores. Y a mí me parece que en este diálogo de ciencia, religión y evidentemente a través de la filosofía, todos tenemos que tener una mente exploradora para poder, pues al menos tener la disposición intelectual de abordar distintas temáticas, aunque no sean las nuestras, y tener la disposición de escuchar para poder encontrar los caminos que a veces otras personas conocen y nos deben guiar. Sin más, paso a presentar a Carlos. Carlos. Las imágenes. Sí, voy a poner la presentación, perdón, primero. Aquí están. Bueno, paso a leer su currículum de manera muy breve. Carlos Carsolio es considerado internacionalmente uno de los mejores alpinistas de la historia. Siendo adolescente, destacó en la escalada de roca vertical y la apertura de nuevas rutas. En 1996 completó los 14 8000 sin tanques de oxígeno, las 14 montañas más altas del planeta, siendo el cuarto en el mundo y el primero no europeo en hacerlo. Solo 5 alpinistas han abierto varias rutas en solitario en montañas de 8000 metros. Carlos es uno de ellos. Para compartir las enseñanzas de la montaña, ha impartido más de 1500 conferencias en temas de innovación, liderazgo y trabajo en equipo. Con el tema La montaña más alta está dentro de ti, fundó en 1992 el primer centro de capacitación vivencial en México, que ha atendido a más de 75,000 participantes
de 500 empresas. En 1996 construyó el escalódromo más grande de Latinoamérica, de donde han salido varios de los nuevos valores de la escalada en México. Al retirarse del alpinismo profesional, en su momento cumbre en 1998, evolucionó hacia otras disciplinas. Como piloto de parapente, ha realizado vuelos de más de 200 kilómetros en Brasil y participó en la primera edición de la competencia de paraalpinismo más dura del mundo, los Ex-Alps, la travesía de los Alpes. En 2007, realizó la primera travesía de un continente de océano a océano, en parapente, sin motor, cruzando México por el eje neovolcánico. Un reto de nivel mundial, liderando a un equipo mexicano, en territorio mexicano e inaugurando 50 nuevos despegues sin tirar un solo árbol. Como padre de 5 hijos, consciente de la importancia de la educación temprana, la conservación del medio ambiente y la solidaridad social, se ha dedicado desde 2013 a impulsar nuevas tecnologías, innovando en la rehabilitación de vivienda marginal y la arquitectura orgánica. Carlos aplica su creatividad y experiencia en la creación de esculturas monumentales interactivas para parques públicos, diseñadas para niños, jóvenes y adultos, exploren, aprendan, descubran y apliquen actitudes y aptitudes que les permitan elevar su potencial y mejorar su calidad de vida. Son diseños vanguardistas que desafían la gravedad y tienen un gran impacto social. Ha creado los primeros parques escultóricos vivenciales del mundo, que combinan arte monumental, exploración, deportes y el aprendizaje de matemáticas, física, óptica, acústica, biología, hidráulica, entre otras. La esencia de su arte, Carsolio la resume en la escultura eres tú. Carlos piensa que esculpir es lo que más le recuerda a la escalada de nuevas rutas. Es la continuación de una pasión que inició cuando, siendo niño, a los 11 años, creaba piñatas escultóricas para financiar sus aventuras. Ingeniero civil, ha recibido premios en muchos campos como ecología, mérito editorial, el Nacional del Deporte y Deportista del siglo XX, así como reconocimientos internacionales. Ha producido más de 50 documentales de alpinismo para la televisión europea y mexicana. Pues como verán ustedes, tenemos con nosotros a todo un personaje que sobre todo ha tenido una vida testimonial de exploración. Y eso es justamente, Carlos, el tema de nuestra conversación. Pues yo quisiera hacerte una pregunta fundamental. Mencionas ahí que a los 11 años ya estabas explorando al menos temas de la naturaleza. ¿Por qué la montaña? ¿Por qué te iniciaste en la montaña? Bueno, fui muy afortunado porque nací en una familia de alpinistas. Mis padres se conocieron en el alpinismo y desde pequeño, soy el mayor de 7 hermanos, pues nos sacaban al monte. De que yo tengo memoria, pues me crié entre los ríos, las cuevas, los cerros, las rocas, el bosque. Eso fue una fortuna. Mi madre decía que aprendí a escalar antes que a gatear. Y ella subió embarazada al Iztaccíhuatl, una de las montañas más altas de México. Tenía 7 meses de embarazo. Y bueno, después nací yo y después 6 hermanos más. Y bueno, ahí inicié y tuve la fortuna de que me gustara, de que me apasionara desde que tengo memoria, estar en la naturaleza, en esos silencios, en esas lluvias, en esas tormentas, en esos espacios, en el susurro de los bosques, en el estruendo de los ríos de montaña. Y eso me alimentó muchísimo de valorar a la naturaleza, de quererla. Y pues así nació. Muchos jóvenes no les gusta la pasión de los padres, pero a mí me sucedió que sí. Y después pues empecé ya a entrenar en forma y lo que más me gustó fue escalar rocas de diferentes tamaños, primero rocas chiquitas, luego más grandotas y luego rocotas.
Y así fue como, pues dediqué la vida, gran parte de la vida al alpinismo. Oye, Carlos, ¿y qué, en retrospectiva, qué buscabas en la naturaleza? ¿Qué buscabas en la montaña? ¿Es lo mismo que, me darías la misma respuesta el Carlos de hace 40 años al de hoy? ¿O cómo ves? Yo no sabía, pero lo fui entendiendo. La búsqueda se dio por sí sola porque ya estaba. Creo que todos los niños son exploradores, todos, o sea, todos los bebés están buscando nuevas cosas que meterse a la boca, nuevos sabores, nuevas texturas. Todos traemos en la esencia humana está la exploración y yo tuve la oportunidad pues de llevarla a ese mundo de la naturaleza, de sentirla ahí y me atraía tratar de entenderla. ¿Por qué hacen ruido los ríos de montaña, un ruido tan estruendoso que no puedes hablar, ¿no? Como las cascadas. O por qué se forman las nubes, o por qué el cielo es azul, o por qué cae granizo. La conformación de la roca, porque hay unas rocas más deleznables que otras, es decir, que se fracturan más, y todo ese tipo de cosas me atrajeron mucho, particularmente todo lo que es la meteorología, la atmósfera. Y paralelamente había una búsqueda, una inquietud espiritual, una inquietud relacionada con nuestros porqués, con tu posición en el tiempo y en el espacio, o sea, tu relación con el cosmos, qué más había que en lo intangible, porque está la realidad tangible, digamos que como escalador, pues tú te agarras de la roca y vas escalando, pero está otra realidad intangible que es la de tu conciencia y la de tu conexión con la montaña. Y desde pequeño yo establecía una plática con las rocas, con la montaña, con los árboles. Los árboles están vivos y para mí era muy notorio que estaban vivos, aunque no se puedan mover, digamos. Y la montaña también. En extensión al bosque, la montaña tiene una cierta vibración. Cada montaña la percibes diferente. Hay montañas con un carácter más masculino o más femenino, más salvajes o menos. Cada una tiene como una frecuencia de vibración que cuando estás en tono, cuando entras en respeto a esos espacios, hay una conexión que es inexplicable y eso es lo que yo llamo de lo intangible. Esos dos intangibles, el infinito exterior, vaya, el universo que está lleno de trillones de galaxias, y tu universo interior, que tenemos trillones de neuronas. Entonces, y somos asimismo hacia nuestro interior un universo, porque en nuestro organismo viven más bichos que células. Entonces, todo eso, bueno, claro, con los años lo entendí más, pero en esencia eso era una inquietud muy profunda que salía de las tripas, salía de las entrañas, esa necesidad de querer comprender, querer saber más de los porqués, además de la literatura, pues que me encantaba leer desde niño, y de la técnica. Mi padre era ingeniero químico, apasionado de la ciencia, siempre había libros de ciencia en casa, revistas. Entonces, él hablaba mucho del lado técnico, de las máquinas, de las fórmulas químicas, de la física. Y fue una gama educativa que ahora pues la valoro muchísimo. Creo que tuve una enorme suerte. Oye, Carlos, ¿y habrás tenido, a pesar de tu formación seguramente cristiana, alguna experiencia justamente en los monasterios budistas, ¿no? En las grandes cimas existen esos monasterios con una gran espiritualidad. ¿Alguna
anécdota, reflexión, recuerdo que tengas en ese sentido? Sí, bueno, mis padres eran de una formación católica, cristiana, muy guadalupana, mi madre. Y bueno, yo me crié de esa forma, pero a la vez empecé a tener muchas dudas y a buscar y a leer. Y bueno, a lo largo de la vida he tenido oportunidad de leer muchos pasajes de muchos libros sagrados de todo tipo, de la Biblia, del Corán mismo, el libro de los muertos tibetano y de filosofías de todo tipo, chinas. He tenido esa fortuna y ese interés. Y en esa búsqueda, cuando estuve en los Himalayas escalando todos aquellos picos gigantes, busqué a propósito relacionarme con los monjes auténticos, digamos, los que no se han comercializado, ¿no? Los que están allá arriba metidos en las cuevas, que a veces te permiten ir o no ir, o en sus monasterios en la montaña. Y llegué a convivir con personajes muy sabios, personajes místicos, personajes que tienen una bondad y una fortaleza, una forma de expresarse, de sonreír. Lo busqué y tuve la fortuna de lograr conectar y a veces, bueno, con lenguajes muy distintos, pero a señas o por expresiones, pues llegué a aprender de esas personas, esos místicos de la montaña, que los ha habido en todas las religiones, como que la montaña es un espacio de reflexión, un espacio de aprendizaje, donde la naturaleza es muy intensa, sus fuerzas, la intensidad de la montaña es brutal, es como la del océano, y es una escuela de enseñanza. Todos los grandes filósofos han tenido alguna conexión con los bosques, con las montañas, los personajes de la historia, Moisés, Cristo, Buda, eh, y algo tiene la montaña de esa magia. Carlos, y después, cuando dejaste tu vida, evidentemente, de alpinista, andinista, dirían en Argentina, te diste a la tarea del parapente. ¿Qué buscabas ahí? ¿Qué querías encontrar? ¿Qué exploración podías hacer desde el parapente? La espinita del vuelo me la metió Da Vinci y mi padre. Da Vinci hablaba mucho del vuelo y lo estudió desde muchos aspectos, el aspecto físico, el aspecto aerodinámico. Era un gran conocedor de lo que es la aerodinámica para aquella época, y yo leí cosas de él, y mi padre le encantaba ver y leer sobre cuestiones aerodinámicas, y cuestiones espaciales, ¿no? Bueno, recuerdo cómo estábamos llorando juntos cuando en el 68 la llegada del hombre a la luna, y consiguió él un libro de estos grandes de von Braun, sobre aquello de la luna. Pero en el aspecto, mi padre soñaba, aunque no veníamos de una familia muy acomodada económicamente, vaya, mi padre lo máximo que tuvo de un puesto fue una jefatura. Y bueno, éramos 7 hermanos, así que había cierta, no, nunca nos faltó nada, pero tampoco teníamos para lujos. Pero él hablaba de que él soñaba en algún momento poder volar un planeador. Él quería tener un planeador. Nunca lo logró ese sueño, pero pues algo se me quedó ahí. Y tuve la fortuna de que cuando estaba yo muy metido en el mundo de la escalada en roca, luego la escalada en hielo y la escalada de grandes paredes, porque pues mi alpinismo fue alpinismo vertical, de eso que duermes colgado en hamacas y estás en paredes verticales durante días ahí colgado escalando. Y me atraía muchísimo el salto base, por ejemplo, aventarme de las paredes, pero no lo practiqué. Pero en esas épocas
empezó a nacer un deporte maravilloso que es el parapente, es el paracaídas de pendiente, el parapente, que nació en Francia, digamos, aunque ya previamente viene de un esfuerzo de Bob Parrish, un norteamericano que desarrolló unas alas para los programas espaciales para el regreso, y esas alas para el regreso de las aeronaves, y esas alas eran flexibles, no era lo que es el ala delta, que es rígida, sino que eran de tela, eran trapos que vuelan. Y de ahí, pero ese fue un proyecto bastante secreto, pero el rumor llegó a Francia, a los alpinistas franceses que también eran paracaidistas, y ahí nació esa fusión de un paracaídas en el que puedas despegar de un cerro, de una ladera, de una montaña. Por eso le llamaron parapente, paracaídas de pendiente. Y wow, cuando yo vi todo ese nacimiento y eran mis amigos los que estaban desarrollándolo y cómo a golpes y porrazos y de una forma muy empírica empezó esa aeronáutica, esa aerodinámica de los parapentes. Y wow, yo lo seguía, pero como un fanático desde sus inicios y soñaba con tener un parapente, pero no tenía el dinero suficiente, no me sobraba de mis escaladas que siempre íbamos muy cortos, hasta que tuve la fortuna que un gran amigo mío, Kurt Valde, un italiano, él era un piloto de pruebas de estos de los primeros parapentes y me vendió muy barato un parapente y me enseñó a volar. Habíamos estado juntos en una expedición en el Himalaya, de hecho me enseñó a volar ahí a 5.300 metros de altitud en unas laderas de nieve con su parapente y bueno, me lo vendió muy barato con todo el equipo. Entonces empecé a volar, mis primeros vuelos fueron en laderas del Himalaya wow, me enamoré de esa actividad. Eso fue en el 87. Traje el primer parapente a México en el 88 y empecé a volar de montañas diversas, en el Popo, hice varios vuelos, como 5 vuelos. En una de esas ocasiones me chupó una nube, ascendí en la nube sin quererlo, aunque después ya aprendí a hacerlo. Pero así nació, pero era una actividad que yo traía lateral, porque yo seguía enfocadísimo a la montaña y volaba de vez en cuando en diferentes lugares, pero era como un hobby lateral, no era una dedicación plena. Cuando vino mi declive alpinístico, como sucede con cualquier deporte del más alto nivel, cuando llegas a los 35 años ya se te empieza a acabar el 20, ya no tienes la fortaleza, y ya no puedes estar en el nivel top mundial, que bueno, yo ya llevaba 15 años en ese nivel, innovando, haciendo nuevas rutas, porque eso me dediqué en la montaña 15 años a hacer nuevas rutas, a escalar lo que nadie había escalado. Y fue muy duro para mí darme cuenta que ya venía un declive, que todo lo que hiciera ya no iba a poder superar lo que había hecho. Eso es muy duro, porque ya no hay tanta creatividad, ya no hay crecimiento, no hay avance. Ya te conviertes en un experto y puedes seguir ahí navegando en eso mismo, pero ya no hay crecimiento y siempre me ha gustado que haya un reto nuevo, que haya algo creativo. De manera que dije, wow, ¿qué puedo hacer ahora que tenga ese nivel de intensidad, pero que ya no sea tan físico muscularmente? Y ahí fue que dije, voy a clavarme en el parapente, como lo hice en la montaña, en plan exploratorio, en plan conocerme más a mí mismo a través de la atmósfera, a través del aire, de las nubes y a través del conocimiento científico de todo lo que es la atmósfera, que es extremadamente compleja. Y pues entonces sí, ya me metí mucho más serio a todo ese estudio, ¿no? Desde a nivel micro hasta macro y todo lo que es aeronáutica. Y ahí así fue como me metí al parapente. Tiene una esencia espiritual también muy parecida a la montaña, conectar con las termales, con los rotores, con las nubes, hacer contacto visual con un halcón cuando estás ascendiendo.
Wow, eso fue. Bueno, Carlos, y después, evidentemente, como vas diciendo, aquellos deportes o aquellas actividades que requieren mucho tono muscular, pues se van perdiendo con los años. Entonces, evidentemente tenías ya también un gusanito en el arte, y diste el brinco entonces a hacer una exploración de tu manifestación, de tu ser artístico, pero también en comunión con la ciencia, digámoslo, pero también con la naturaleza. Entonces, ¿cómo se da esto y qué puedes resaltar de toda esta situación? Bueno, mira, yo he sido muy inquieto a lo largo de la vida y me gustaba mucho la cuestión de usar las manos para hacer cosas y de niño, pues como todo niño, hacía esculturas de plastilina, ¿no? Y me encantaba ese proceso y cuando tenía 11 años, yo no tenía mucho dinero para mi equipo de escalada y se me ocurrió ponerme a hacer piñatas escultóricas, o sea, piñatas finas, que ya tuvieran un proceso escultórico. Y mi padre me había enseñado a hacer piñatas, entonces, bueno, fui mejorando la técnica y haciendo cosas abstractas o inclusive cosas que simularan pues algo, ¿no? Un barco, una figura humana, y empecé a vender esas piñatas. Lo vi paralelamente como un gusto enorme que me daba estar ahí jugando con el engrudo y el papel de China y las ollas de barro que huelen delicioso. Y le vi el lado comercial. Empecé a vender las piñatas. Lo que pasa es que la gente las empezó a valorar porque primero pues las hacía por gusto y se las regalaba a alguien en un cumpleaños o algo. Y dije, las voy a vender. Y sí, funcionó. Para mí como niño eran ingresos grandes relativamente, porque pues no sé, vendía la piñata a 10 veces lo que cuesta una piñata comercial en una tienda, pues porque ya era una piñata artística y la gente lo valoraba y lo pagaba y me encargaban. Había quien, oye, hazme una figura de tal cosa y entonces ya lo hacía yo con mi estilo. Y eso fue muy bonito porque pues tenía un ingreso para comprar mi equipo de escalada y a la vez también en esas épocas, bueno, cuando yo tendría unos 9 años, mis dos primeros grandes libros, uno fue de Ernest Shackleton, una exploración polar en la Antártida, el Endurance, famosísima historia de sobrevivencia que me dejó muy marcado, sigue siendo hoy en día mi libro de cabecera, y leí paralelamente una biografía de Miguel Ángel. Y cuando lees ese drama, de esa intensidad de ese hombre, de cómo hizo la piedad y cómo analizaba los cuerpos y labraba la roca y estaba día y noche y cómo pintó la Capilla Sixtina. Y cuando lees esa vida tan intensa, que además ese hombre era un gran científico, que es algo que a veces se nos olvida, pues me dejó muy marcado, porque resulta que la sensación es muy parecida a la escalada. En la escalada es tu ser, es tus entrañas, es tu entrega, es tu visualización de una ruta, tu imaginación en 3D en tu cabeza. Antes de hacer una escalada, tú ya la escalaste muchas veces en tu mente, y es igualito con una escultura. Son las manos, pero es la mente en 3D. Y entonces resulta que entré en una cosa que yo no sabía, pero como tenía muy poco tiempo, vaya, yo entrenaba como bestia 8 horas al día, como cualquier deportista olímpico, y estaba ocupadísimo y con los estudios y todo, pues soy ingeniero civil, y bueno, no tenía tiempo yo para andar esculpiendo. Entonces la escultura se quedó por ahí, guardada, pero yo esculpí en la cabeza. Cada vez que tenía tiempo, que iba en un camión o en el metro, o que estaba en una reunión aburrida, en la mente yo estaba esculpiendo.
estaba haciendo una pieza, dándole vueltas, cambiándole la textura, y se quedaba en el archivo. Tengo muchas esculturas en la cabeza, y me encantaba. Se convirtió en una cosa muy rara, un hobby lateral, que después he sabido que tienen otros artistas. Por ejemplo, tengo un gran amigo cantante de ópera que dice que él muy seguido está cantando en su cabeza toda la pieza con sus intensidades, tonalidades y demás, y que cuando está en una reunión aburrida, ¡puc!, se desconecta y se pone a cantar dentro de su cabeza. Entonces, la escultura siempre estuvo ahí. Yo digo que soy un escultor de closet, porque ya en el sentido real de esculturas grandes con las que yo soñaba y más, bueno, ya era grande cuando empecé a hacerlas, hace 20 años, pero también me clavé durísimo y desarrollé nuevas tecnologías para poder hacer piezas monumentales, que lo más importante es el esqueleto. Y como yo traía mi formación de ingeniero civil, que me había fascinado la matemática, la estructura, el cálculo estructural, fue una de mis pasiones, pude combinar muy bien el área creativa, el área de las manos y la escultura monumental. Eso me dio unas grandes ventajas competitivas que, bueno, actualmente, bueno, en estos años he dado pláticas a diferentes grupos y, por ejemplo, en la Escuela de la Esmeralda en México, algunos de los jóvenes estudiantes de escultura les he dado algún curso, alguna plática, y me doy cuenta con mucha tristeza que carecen de formación estructural, o sea, de lo que es la ingeniería estructural. Tú no puedes hacer bien una escultura si no haces bien el esqueleto. El esqueleto es el alma de la escultura, y cuando visualizas en tu mente, nace todo desde la cimentación y la estructura. Después la forras, o lo haces a la inversa, como decía Miguel Ángel. Él sacó al David de un trozo de roca que estaba ahí tirado, abandonado, ¿no? Y él sacó esa pieza fenomenal del David, que es una cosa que increíble, de las proporciones y cómo la planeó para el lugar donde iba a estar, porque el David es cabezón si lo ves de frente, pero tiene una proporción perfecta si lo ves para la altura a la que lo diseñó Miguel Ángel. Y cómo logró esas proporciones, cómo pudo haber ido aumentando los volúmenes para que se viera muy bien desde abajo. Es algo que es un genio increíble lo que hizo Miguel Ángel. Entonces, así me metí a la escultura. Pero ahí ya engarzabas la escultura con la ciencia, que es tu cuarta ruta de exploración. Entonces, porque yo tengo la dicha de conocer tus esculturas aquí en un parque en Puebla, que son verdaderamente asombrosas, que además son didácticas, pero hay ciencia en ellas, y sé que ahora la ciencia es uno de tus, una gran pasión también. Sí, siempre lo ha sido. Yo en lo que más creo es en el aspecto autodidacta. Yo aprendí muchísimo más en las montañas y en la atmósfera volando y haciendo esculturas que en cualquier escuela. Y tú puedes aprender lo que quieras cuando eres autodidacta. Empecé a tener un enfrentamiento fuerte con la academia cuando la ingeniería. Me di cuenta de que había mucha rigidez en la forma de educar y en la forma de memorizar. Es muy común que un estudiante de física o de ingeniería se aboque a resolver la matemática de un problema de física sin haber entendido la física del problema, la esencia de los porqués. Y entonces me peleé mentalmente. Siempre he sido un rebelde. Me molestó el sistema, cómo está organizado, cómo hay muchos frenos y cómo es una gran rigidez de todo el sistema de la ciencia. El sistema de revisión por pares es una barbaridad restrictiva.
tremenda. ¿Cuántos premios Nobel no fue rechazado su documento muchas veces antes de que finalmente fuese aceptado y ganaron el Nobel? Pero decenas, en decenas de casos ha sucedido eso. Es un sistema sumamente rígido, ¿no? Por ejemplo, Nikola Tesla, el padre de la electricidad alterna y de tantas cosas, a los celulares y demás, nunca le dieron el premio Nobel, y 9 de sus inventos fueron causas de premios Nobel para otras personas. Entonces, empecé a entender cosas detrás de la ciencia, de la rigidez del sistema, y me di cuenta que era un sistema de creencias, con muchos dogmas, con mucha rigidez. Y cuando terminé la carrera, que en cierto momento hasta me la dudaba de si iba a terminar de lo harto que estaba, pero bueno, terminé la ingeniería civil y dije, no, yo ya no hago una maestría, no hago un doctorado. Había pensado en hacer un doctorado en física o en ingeniería estructural, pero no, o en geología, que me fascinaba, pero no. Yo dije, no, mi doctorado lo tengo que hacer por mi cuenta. Es más eficiente. Y pues paralelamente empezaron a surgir más cosas, ¿no? El internet, y entonces, wow, podías tener acceso antes solo en las bibliotecas. Como viajé mucho, pude ir a todo tipo de bibliotecas en muchas partes del mundo. Siempre que podía, cuando viajaba, uno de los beneficios de esas expediciones a tantos lugares fue ir a las bibliotecas y hojear libros antiguos maravillosos. Pero cuando apareció el internet, se abrió el mundo autodidacta al máximo. Y entonces ya pude prepararme en esa enorme pasión que tengo sobre los porqués, sobre lo tangible y lo intangible. La física y la metafísica. La física pues la tocas en cierta forma, y la metafísica es intangible. La física cuántica es metafísica, o sea, no podemos andarnos por las ramas. Todo es una elucubración que tiene un cierto respaldo matemático y unas comprobaciones a escala mayor a la escala cuántica. O sea, realmente todo lo que es física cuántica no se ha podido comprobar, ni se podrá comprobar, porque no se puede hacer mediciones en la escala cuántica, bueno, de acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, la física cuántica, la teoría de cuerdas, todas esas teorías de lo pequeñitito, pues son metafísica. Y estoy muy peleado con que en el mundo de la ciencia se menosprecia o se dice, la metafísica. Mangos, pues la física cuántica es metafísica, o sea, no puedes autoengañarte, y todo tiene una enorme carga de elucubración, que sí está respaldado, pero también tiene discrepancias enormes, ¿no? La catástrofe del vacío, 120 órdenes de magnitud en una discrepancia enorme en lo que es la medición de la densidad del vacío cuántico. Y así, entonces, bueno, llegué a la conclusión de que tan valiosa es una como la otra. La física, que nos legaron los enormes científicos del pasado y que se sigue mejorando y aprendiendo, y la metafísica. Me atrajo muchísimo lo que es la metafísica de Robert Hooke, de Gottfried Leibniz, de esos grandes hombres del siglo XVII, que se especializaron en una cosa intangible, que es el vacío, los vacíos parciales. Yo sé, Carlos, que tendrías mucho más que decir, pero se nos ha ido el tiempo, y más bien preguntaría yo a los organizadores, a los que están allá, si va a haber sesión de preguntas o no, para aprovechar de una o de otra forma estos 10 minutos que quedan. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Sí las preguntas o... Sí, las preguntas.
Ah, listo. Bueno, pues pues ahora sí que les dejo a Carlos para responder sus cuestiones. A ver, hago la primera. Si la ciencia como se considera ciencia ahora, estás en contra. ¿Qué propondrías? Bueno, mira, yo venía preparado, nada más ya no hay mucho tiempo. Me traje una jeringa. Esta es una vil jeringa desechable que consigues en la farmacia. Mojé el émbolo con agua para que deslice mejor y la fricción sea menor. Esta fricción está medida, es muy poquita, ¿no? Son 200 gramos más o menos. Pero si tú aprietas la jeringa y le pones el dedo, la sellas, la tapas herméticamente con el dedo, jalas el émbolo y lo que aparece allá adentro es un vacío parcial. Si lo sueltas, es doloroso. ¡Au! El vacío parcial sucede una implosión, así se le llama. Pero en el momento en que nace un vacío parcial, porque vaya, hay muy poquito aire allá en el fondo, tú lo sellas y esos pocos átomos de gas, bueno, finalmente estás como estirando, ¿no? Bueno, ahí sucede que ese vacío se expande y que es un vacío parcial. El universo en su mayor parte es un vacío parcial. Y cuando el ultra alto vacío parcial del espacio intergaláctico, podemos creer que está vacío, pero lo que se dice la teoría actual es que no hay nada, no existe ningún vacío total en ninguna parte del universo, y este vacío simple y sencillo que sale en la jeringa está lleno de cosas. Eh, Hay muchos neutrinos, puede que haya muy pocos átomos, digamos, un vacío parcial de este tamaño traído del ultraalto vacío parcial del espacio intergaláctico, bueno, que es imposible traerlo, pero bueno. Eh, eh, un pedazo de ese ultraalto vacío parcial está lleno de cosas. Unos cuantos átomos, pero está lleno de neutrinos. Se ha demostrado que está lleno de neutrinos. En 2005 se recibió un premio Nobel por esa causa, porque además se demostró que tienen masa los neutrinos. Antes se creía que no, pero hay masa en el vacío. Y además está lleno de campos, el campo de Higgs y el campo gravitacional, electromagnético y demás, que en realidad los campos son modelos matemáticos, no son algo que exista, sino que son modelos, son vectores, es una representación matemática de lo que es el espacio-tiempo, pero que es algo. Ese algo no es nada, es mucho. Están las fluctuaciones cuánticas todo el tiempo. Hay una vibración que se llama fluctuaciones cuánticas, donde partículas virtuales pasan a la realidad y regresan y se aniquilan y todo el tiempo están en esas. Y eso requiere energía y ahí hay una densidad de energía. Pero además, con la expansión del universo observable, se descubrió y se demostró en el 98 que la energía original del Big Bang pues ya no es suficiente para la expansión acelerada del universo. Y entonces dijeron, bueno, aparece una energía, la energía oscura, que ahorita ya es más del 64% del universo observable y en el Big Bang no había energía oscura. Entonces, hay una creación de energía, eso le dio en la torre absolutamente, desbancó al sótano a la ley de conservación de energía. Y como decía Paul Dirac, un premio Nobel, el mejor físico después de Einstein, en la opinión de muchos, yo incluido, Paul Dirac decía en la teoría de los grandes números, y lo demostró matemáticamente, que el universo crea todo el tiempo una enorme cantidad de energía y crea masa. Claro, la densidad de masa del universo no aumenta debido a la expansión acelerada, pero hay muchos dogmas en la ciencia. A los jóvenes se les enseña la ley de conservación de energía. ¿Cuál mangos? No existe. Hay creación de energía en el universo. La energía oscura lo demuestra, la expansión del universo acelerada y creación de masa. Ahora, las leyes de la naturaleza deben de ser las mismas en cualquier lugar. Por lo tanto, en el planeta Tierra también se tiene que estar creando energía oscura.
Y entonces entras a esas polémicas de que te enfrentas a la cuadratura del sistema. De hecho, actualmente a todos esos contenidos de un vacío parcial, hay hombres, vaya, uno de los mejores físicos de la actualidad es Robert Laughlin, que fue premio Nobel en el 98. Y Robert defiende, dice, señores, ya dejemos de hacernos tontos. Toda esa gama de cosas que tiene un alto vacío es un éter relativístico, así le llama él, y se parece en ciertas cosas al que decía Aristóteles y se parece al que decía Einstein. La mayoría de la gente cree que Einstein no creía en el éter. Mangos, el primer documento científico de Einstein a los 16 años fue sobre el éter. Y en 1920, en una conferencia dedicada a la relación entre la relatividad y el éter, la impartió en la Universidad de Leiden, él dijo, la teoría general de la relatividad es impensable sin la existencia del éter. El éter definido por Einstein se le llama éter relativístico. Y Paul Dirac decía que era una sustancia, él encontró matemáticamente que pudiera ser algo parecido a un superfluido Bose-Einstein. Y entonces aparece ese éter, que ahora se le llama, hay muchos físicos que le llaman éter relativístico. Pero el peer review no permite ningún documento donde se mencione la palabra éter. O sea, hay un choque entre la rigidez del sistema de revisión por pares y la apertura de los físicos que dicen ya dejemos de hacernos tontos, y sí es un éter del que sabemos muchísimas más cosas que las que sabía Aristóteles o Hooke o Leibniz. Pero en algún momento, por cuestiones de energía y de los intereses poderosos que hay ahí detrás de la industria de combustibles fósiles, se ha frenado y frenado y frenado. ¿Por qué? Pues porque el éter está lleno de energía. Hay una densidad de energía brutal en lo que es el ultra alto vacío parcial del espacio exterior. Es una cantidad impresionante, que en unos cuantos experimentitos que dicen que no da, y que por eso la controversia. ¿Cuál controversia? Hay aparatos que son sobreunitarios, como los calentadores por cavitación son sobreunitarios y muchos otros. El desprendimiento de cinta adhesiva en una cámara de vacío genera rayos gamma, y eso tiene muchísima más energía que la que se gasta en desprender el diurex. Entonces, estoy peleado con la ciencia porque el punto de encuentro entre la física y la metafísica es el éter. Son los vacíos parciales, el ultra alto vacío parcial. Y ya no nos va a dar tiempo de profundizar en eso, pero ahí es donde yo veo el punto de unión, en donde deje de haber conflicto, porque nunca sabremos realmente hasta dónde y qué es el éter. Y Hooke fue un hombre muy religioso a la vez que fue uno de los más grandes monstruos de la ciencia. Vaya, lo han menospreciado los newtonianos, pero Hooke fue el que hizo todo lo que se apropió Newton, y Hooke y Leibniz. O sea, el cálculo lo inventó Leibniz, no lo inventó Newton. Y la ley del inverso del cuadrado para la gravedad es de Hooke, en el 1664 la publicó. Y la gravitación universal es de Hooke, la definió en el 70 y se publicó en el 74, en 1674. Y Principia Matemática no nació sino hasta el 87. Entonces, el mayor villano y plagiario de la historia ha sido Newton, y los monstruos que estudiaron al vacío, y Newton no estudió nunca, no hay un solo documento de Newton, hasta donde puedo investigar, donde él haya estudiado a los vacíos parciales. Se perdió eso. Yo siento que se empezó a separar mucho más, porque esos hombres eran unos místicos, Hooke, Leibniz y bueno, varios otros, y Newton no. Newton hizo a un lado a Dios, nada más lo usaba como excusa para todo lo que no le funcionaba, y ahí vino un cisma entre la ciencia y la religión, entre el misticismo,
porque se menospreció a la metafísica de Hug, de Leibniz. Entonces, la unión entre física y metafísica, entre alma, espíritu, santo, lo que se quiera, akasha, que le dicen los hindús, al éter le llaman akasha, ahí está la unión, el punto de encuentro, el punto de diálogo de lo inexplicable y lo intangible, que es el éter relativístico, llamémosle en términos modernos. Carlos, sí, me miro para acá. ¿Me escuchás? Tenemos que ir dándole un cierre, agradeciéndote mucho la comunicación, la experiencia, la capacidad de relacionar temas que nos llenan de impresión, digamos, la posibilidad de ver una conjunción entre un deportista de alturas, literalmente, y también esta capacidad reflexiva que nos sirve mucho para nuestro diálogo en ciencia y religión, donde tratamos precisamente de incorporar elementos de distinta índole y tú nos has hecho ver también la importancia de salir a la naturaleza. Uno de los temas que nos interesó en este congreso es no solo la originalidad de la vida, sino también su vulnerabilidad, su dificultad. Y entonces este testimonio de contacto con la naturaleza de una manera fuerte y permanente también nos hace pensar en eso como necesario para responder a este tiempo. Así que te damos un gran agradecimiento, un aplauso. Y a Eugenio también por su coordinación. ¿Cómo estoy mirando al revés? Estoy preparado para la charla. Está volando. Y simplemente avisarles a todos que mañana retomamos a las 10:15, empieza la conferencia, que acá está un poquito antes. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias.